les va? Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que terminen con nosotros una nueva semana en este espacio informativo que nos permite acercarnos y conocer todo lo que sucede al interior de las diferentes instancias que conforman a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, por ejemplo, platicaremos sobre historia y Maximiliano con el historiador Aurelio de los Reyes. Además, alergias es el tema que nos presenta nuestra cápsula La Dulce Muerte. Les platicaremos sobre una exposición que pueden visitar allá en Radio UNAM. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. Resultado de 2 décadas de investigación, el libro Maximiliano y su diario de 1863, La construcción de un emperador vista por un mexicano, ofrece una nueva mirada sobre el segundo y último emperador de México a partir de su archivo personal que incluye escritos y parte de su correspondencia. Para hablar de este retrato que le da voz al propio personaje histórico, damos la bienvenida al doctor Aurelio de los Reyes García Rojas, quien es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad y además autor de este y de otros muchísimos libros. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo aquí en La UNAM Responde. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación para platicar. Pues para hablar de este libro que le ha llevado mucho tiempo, pero que seguramente le ha dejado muchísimas satisfacciones. Y me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué fue lo que más descubrió, lo que más le sorprendió después de estos casi 20 años de trabajo? ¿Qué es lo que más sorprende a un mexicano sobre este emperador en particular? No, pues en primer lugar, de cómo fue traído acá a México Maximiliano. Por eso le pongo vista por un mexicano, porque siempre hemos visto los puntos de vista europeos. Y entonces todos los intrigas, por decir de alguna manera, de Palacio, de Napoleón III, de Francisco José, de las condiciones en que vino o por qué vino acá a México. Entonces eso fue lo que más me sorprendió, de que empecé a ojear, a consultar el archivo y de repente contrastaba la información que yo leía con la que yo sabía o la que se sabía en los libros. Por ejemplo, es muy común decir que vino por ambición y que por la ambiciosa de Carlota y que se la pasaban suspirando por una corona de un imperio y que se la pasaban aburridos, nada más viajando de la isla de la Croma a Miramar para olvidar su tedio y su aburrimiento. Entonces, pues me voy dando cuenta poco a poco en la medida que leía que no era nada de eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí, había habido varias interés de los conservadores mexicanos de que fuera un príncipe allá. Y Gutiérrez de Estrada, uno de los radicados allá, había hecho gestiones desde los años 40 ante las cortes europeas para que viniera un príncipe europeo a gobernar el país. Entonces no habían aceptado esa propuesta. Y ya en concreto, digamos como en julio de 1861, mandó otra carta, Gutiérrez de Estrada, solicitando al emperador, a un príncipe, a Francisco José. Y contestó, digamos, hasta fines de septiembre. Mostró interés Francisco José. Y entonces le dio una orden prácticamente a Maximiliano de venir a México. Entonces eso fue lo que a mí me sorprendió, porque rompía todo lo dicho y lo que se sabía a través de la biografía canónica del conde Corti. Entonces es el difusor de... Que es quien más ha hablado, digamos, de Maximiliano. Sí. Entonces, no. Y fue una orden que Francisco José autorizó que se avisara a Gutiérrez de Estrada que Maximiliano se interesaría en las cosas de México antes de hablar con Maximiliano. Y entonces mandó al ministro del Exterior a Miramar a hablar con Maximiliano y decirle que, bueno, que Francisco José veía con buenos ojos que se viniera acá a México. Pero eso de visto con buenos ojos prácticamente era
pues acéptalo. Entonces una orden, digamos, del respeto que Maximiliano le tenía a Francisco José. Entonces todo eso me fue sorprendiendo. En la medida en que yo avanzaba en la investigación, pues de repente como que desmentía muchas de lo que nosotros acá sabíamos. Y también siempre se dice Maximiliano esto, Maximiliano aquello, que mal administrador, que muy voluble, que no tenía carácter. Bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué dice Maximiliano? Entonces nunca hemos oído el punto de vista de Maximiliano. Cuéntenos esto, porque es una oportunidad importante de escucharlo y lo podemos hacer a través de este minucioso y detallado trabajo de investigación que tiene que ver en particular con este diario de 1863. Cuéntenos cómo construyó esta historia a partir de la voz de Maximiliano, doctor. Sí, no, entonces me propuse, dije, no, pues hay que darle voz a Maximiliano, que es lo que dice Maximiliano. Ahora, ¿de qué manera hacerlo hablar? Pues a través de sus propios papeles, y a través de sus memorias, a través de sus diarios. Entonces, sí, tiene diarios, los empezó a escribir desde la infancia, desde que tenía, digamos, se conservan desde que tenía 11 años y medio, que es de donde están los dibujos de este libro. Exacto. Se conservan los 3 primeros diarios completitos de sus diarios de su temprana juventud. Entonces fue escribiendo diarios cotidianamente en la medida que transcurría la vida. Y yo quería publicar, digamos, como el diario de Maximiliano como uno solo, pero me di cuenta que eran muchos. Entonces dije, bueno, me voy a fijar nada más de cuando estuvo aquí en México, de 1861 a 63, cuando empiezan las negociaciones. No que estuvo, sino cuando empiezan las negociaciones para venir a México, a partir de 61. Entonces, pues no existen los diarios de 1861 ni de 62. Exacto. Entonces, yo creo que fueron sustraídos por la familia imperial. Como no nada más falta eso, sino falta más documentación, que claramente es sustracción de la familia imperial, porque hay, digamos, unas cajas vacías en el archivo. Pero encontré el índice de esas cajas vacías en los papeles que quedaron, y son relativos a las propiedades, a las finanzas, a cosas totalmente personales de Maximiliano y Carlota, y sobre todo ligadas con la economía y con lo que recibían de la corona, y todo eso no está. Pues claramente quiere decir que fue intervenido por la familia imperial. Entonces el único diario completo que encontré es el de 1863, que me interesó porque es el de la víspera de su llegada a México. No es cualquier diario, tocó que es el que estaba, sí, digamos, conservado, pero es un documento importante que nos vincula directamente con México. Hablemos de eso, doctor. Sí. Porque Maximiliano, es una figura importante de la que se ha dicho mucho, como ya bien nos dice, y no solo él, sino junto con Carlota. Sí. ¿Qué nos dice Maximiliano de la época del país en el que le tocó estar? Justamente por eso tenía yo más interés en eso, porque como usted dice que se la pasaban suspirando por un reino, entonces... Y disfrutando de Chapultepec, que eso sí queda claro también en el libro. Y muertos del aburrimiento. De ocio, sí, claro. Entonces es lo que se dice, entonces por eso me interesaba tanto el diario. Entonces ver qué es lo que dice de México. Y entonces México pues no ocupa así un lugar mínimo. Y entonces había ocurrido la toma de Puebla, de 1862, y entonces eso retrasó todas las negociaciones, porque en principio Maximiliano debió llegar en octubre de 1862. Pero entonces la derrota de Puebla pues aplaza todo. Entonces queda muy en el aire la posibilidad de la intervención y de la consolidación del imperio. Entonces Maximiliano lo que hace, dice, bueno, pues si se puede, se puede, si no se puede, ni modo. Entonces, si no se puede, ahí dice textualmente, dice, si no se hace lo de México, pues yo mi jardín de la Croma y Miramar, yo soy feliz y en eso me retiro. Entonces, todo su diario es su cotidianidad. Y ahí ve uno que México ocupa una quinta parte
Si acaso se empieza a ocupar más a partir de la toma de Puebla por los franceses en 63. Ahí tuvo más trabajo. Sí, entonces allí ya empieza, entonces ya dice, no, ahora sí me tengo que poner activo. Entonces, de todos modos, él no dejó de prepararse. Y entonces ahí está toda la bibliografía que tiene sobre México también. Entonces, que también me preguntaba yo, bueno, ¿y qué sabía de México? No, pues sabía muchas cosas. Entonces, sabía perfectamente bien toda la historia nacional. Entonces, empezó a prepararse. Entonces, mientras esperaba a ver qué pasaba, de todos modos se preparaba. Y entrevistó a numerosas personas. Y, pues, pero particularmente al que fue plenipotenciario belga aquí en México. Entonces ya le estuvo platicando de la situación mexicana y de quién era quién en la sociedad. Y entonces fulano de tal, que si es liberal, si es conservador, y de que si es moderado, que si no. Entonces Maximiliano tenía un catálogo perfectamente bien hecho de las personas de la sociedad de México y sabía perfectamente bien quién era quién. Entonces, pues eso desmentía también que vino sin saber nada y que lo engañaron y que traicionó a los conservadores. Entonces, todo iba cambiando, ¿me entiende? Entonces, pues aquí está las entrevistas también de los mexicanos que fueron allá. José María Francisco de Paula y Arrangois, por ejemplo, que también luego él escribe un libro y deforma mucho de las cosas que fueron de su entrevista con Maximiliano, lo soslaya y tuvo una importancia capital porque para Maximiliano era el mejor mexicano que había conocido, el de mayor preparación. Y es el primero que invita a cenar a su casa. Me encontré, digamos, el registro de los invitados a cenar. Llevaban una bitácora. Entonces, día a día de quienes se sentaban a la mesa a cenar. Entonces allí vi cuáles eran los mexicanos que se sentaron a cenar. Y el primero fue Francisco de Paula y Arrangois. Entonces era una persona perfectamente bien informada. Hay otra cosa importantísima de la que quisiera platicar, doctor, que son las imágenes. En algún momento podemos ver incluso la letra de las cartas de los diarios o de los diarios de Maximiliano. ¿Qué lugar ocupan las imágenes en este trabajo de investigación y en la reconstrucción o la representación de la figura de Maximiliano? Sí, no, pues también para mí bueno, como todo era, yo creí que todo iba a ser conocido. Y resulta que lo conocido era desconocido y todo para mí era novedad. Entonces cuando llego a los diarios de juventud y veo los dibujos, pues me quedé impresionadísimo porque era un ángulo que también desconocido completamente de su personalidad. Y luego, lo más interesante de los diarios, de los dibujos, es que está el proceso de aprendizaje a dibujar. Porque empezaba a dibujar, entonces se ve cómo va dominando el dominio, va dominando la línea. Se ve su avance. Sí, paulatinamente. Tengo ahí una conferencia, incluso la hice, de cómo se va viendo cómo empieza el 1 de enero de 1862 y luego cómo es los dibujos del 1 de febrero del 62. Y es un cambio radical, sobre todo en el dominio de la línea. Entonces todo eso me sorprendió mucho. Por otra parte también me di cuenta que era parte de la voz de Maximiliano. Entonces la portada, por ejemplo, es clarísima. Entonces es un autorretrato que se hizo a los 13 años, más o menos 13 años y medio. Y está perfectamente bien estructurado, entonces es un cuadrado que lo hace dos triángulos, lo parte, hace un eje, tira un eje, y lo hace dos triángulos, y en uno pues se autorretrata a él, entonces está leyendo, pero no se sabe si está dormido o está leyendo. Pero sea que esté leyendo o esté durmiendo, las dos cosas suscitan un sueño, y entonces una fantasía. Y entonces ahí está él con su fantasía de viajes y más viajes, y la historia, y la cumbre, el personaje que está en la cumbre es Carlomagno. Y luego el campanil y las cúpulas de la Basílica de San Marcos de Venecia. Y luego los distintos modos de transporte. Entonces se ve que él quería viajar, por todo, viajar y viajar, entonces en cualquier sistema de transporte. Entonces se dice Maximiliano era un romántico.
pero él mismo se describe como un romántico. Y ahí está la muestra, ese dibujo. Un romántico, un excelente, bueno, un buen dibujante, pero también un excelente, ¿cómo decirlo? Con mucha facilidad de palabra, escribía mucho, escribía poesía, sí, escribía textos, escribía todo, y eso permite ahora, pues eso, saber cómo era. Nos queda muy poquito tiempo para terminar, doctor, y me gustaría preguntarle qué es con lo que se queda de todo este trabajo, de toda esta investigación con respecto al personaje que fue Maximiliano y su importancia para nuestro país. No, pues con qué me quedo con él. No, pues de que fue importante, yo creo que fue muy importante. Yo creo que marcó un cambio en muchos aspectos. En la fotografía, por ejemplo, desarrolló muchísimo la fotografía, con la fotografía de corte. Yo creo que incluso en el aspecto político, es el primero que hace giras por el país, por ejemplo. Entonces, antes de él, nadie había hecho giras en el país, y él sí hace giras de popularidad, con mucha popularidad, con buen reconocimiento. Y tenían un objetivo eminentemente político, obviamente, para ganar adhesiones al imperio. Entonces, él se sabía muy popular y tenía mucho trato de gente. Y sí, donde quiera que fuera, lo recibían multitudes. Entonces, es el primer gobernante que hace giras. Yo creo que es hasta Madero que vuelven a retomar las giras los políticos para hacer campaña, por ejemplo. Entonces, pues eso es un cambio importantísimo. Ahora, por otra parte, por ejemplo, Carlota, pues es la primera mujer que gobierna, porque era la primera mujer gobernante. Pero se preocupó mucho por fomentar la instrucción de la mujer, pero darle su importancia, porque desde que llegó exigió que la recibiera un comité de damas. Entonces las obligó a participar también en la vida pública y a pronunciar discursos y escribir discursos. Y fundó el problema de la salud, de la beneficencia, de la beneficencia pública, lo extendió por todo el imperio. Eso no se sabe, por ejemplo. Y en cada ciudad importante tenía el comité de damas que presidían allí. Entonces las enseñó a organizar todo eso. Entonces todo eso no se sabe. Pues hay un montón de motivos para acercarse a este libro por si crees que ya conoces a Maximiliano, pero si crees que no lo conoces, hay una oportunidad de descubrirlo, de escuchar, como bien nos dice, su propia voz. Además, hay que decirlo, pues es el resultado de una investigación que le llevó a usted muchísimo tiempo y se ve afortunadamente reflejado en este bonito libro, muy completo, una edición muy cuidada, con un papel, muy bonito. Las imágenes ayudan muchísimo y está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Estéticas y el Seminario de Cultura Mexicana. Se vuelve eso, un libro de colección, de lectura, de cultura. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y que pesa 3 kilos. También sirve. Sí, si no es para llevarlo y traerlo, hicimos un esfuerzo importante, pero es para tenerlo ahí al lado y revisarlo poco a poco, pero vale muchísimo la pena. Doctor Aurelio de los Reyes García Rojas, investigador emérito, por supuesto, nos decíamos, lo investigamos hace unos minutitos desde el 2012, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde tiene usted una larga trayectoria y hay un montón de libros y documentos que revisar, no solamente sobre la historia, sino también sobre nuestro país, y el cine también es un tema que le ha interesado considerablemente. Muchas gracias, doctor. Sí, pues al contrario. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí en La UNAM Responde y en TV UNAM. Bienvenido siempre. Gracias. Y bueno, vamos a otro tema, porque Radio UNAM y Proyecto Mujerío nos invitan a la exposición titulada Letras Gráficas, Mujeres que Exhiben. Se trata de un homenaje visual a las escritoras y creadoras que han dejado huella con su voz y con su palabra a través de ilustraciones y composiciones artísticas. La muestra celebra a estas creadoras que han transformado la literatura y el pensamiento, uniendo letras y tintas en un recorrido lleno de memoria y creatividad. Y puede visitarse en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM durante todo el mes de marzo, y esto lo pueden hacer de lunes a viernes en un horario de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Las alergias no son un mal pasajero, sino una manifestación que debe atenderse con profesionistas de la salud, como nos lo explica la siguiente entrega de La Dulce Muerte. Uy, ¿vienes a ver el equinoccio de primavera? Cuando Kukulcán baja del castillo.
¡Salud! Esto te pasa por estar oliendo las flores. Ya sabes que eres alérgico. ¡Cuidado! ¡Una abeja! ¡Corre, corre! ¡Auch! Oye, ¿seguro que puedes tomar eso tan seguido? No son dulces. ¿No crees que deberías consultar a un médico? ¿Estás bien? Ja, ¿qué te pasó? Vamos al médico, ahora mismo. Oye... ¿Qué pasó? Las alergias son una reacción exagerada de tu cuerpo a un estímulo aparentemente inofensivo. La dexametasona es un cortisoide y se usa muchísimo para tratar alergias. Pero no es un antialérgico común como la loratadina. Cuando tienes una reacción alérgica grave, tu cuerpo está sufriendo una inflamación masiva. El mal uso de este medicamento puede causar síndrome de Cushing, el cual, si no es tratado, puede ser mortal. No te automediques, consulta a tu médico. Recomendaciones que funcionan para las alergias y también para otros padecimientos. Música, color, historia y tradición forman parte de la herencia huasteca que ha permeado en diferentes regiones del país. Los detalles en nuestro Golfo de México. Al sureste del Golfo de México, a orillas del río Pánuco, nació hace 4000 años una cultura cuyas huellas permanecen de muchas formas hasta el día de hoy, la cultura huasteca. La huasteca abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Esta región contiene vestigios arqueológicos, culturales y genéticos de la antigua cultura huasteca. Con el paso de los siglos, estos vestigios han sido abrazados por los habitantes de la región y se han moldeado y adaptado hasta dar como resultado la actual cultura huasteca. Uno de ellos es la lengua huasteca, a la que sus habitantes llaman Tenec. Se trata de un conocimiento que se ha ido pasando de generación en generación para sobrevivir en un mundo donde todo está en otras lenguas, básicamente español. Según registros del 2020, en México existen casi 169,000 hablantes de Tenec, de los cuales 6,110 se encuentran en el estado de Tamaulipas. Esta lengua, que aunque es de origen maya, se distingue del resto de las lenguas mayenses y es también hablada en otros estados como en San Luis Potosí y Veracruz, donde cuenta con variantes lingüísticas. Otro aspecto característico de la cultura huasteca actual es el son huasteco o huapango. Su origen no es estrictamente prehispánico, sino colonial, y también ha sido resultado de un largo proceso cultural. El son huasteco suele estar presente en celebraciones y reuniones. Su lírica es acompañada de un trío de cuerdas, violín, jarana huasteca y quinta huapanguera, así como de un buen zapateado. Los textiles también encierran esta herencia huasteca. En la época prehispánica, los textiles de la Huasteca eran famosos por su calidad y belleza y hoy en día siguen siendo un símbolo distintivo de la región. Muchos aún se elaboran con telar de cintura y de pedal y son bordados a mano con motivos principalmente florales. El maguey enequenero ha sido fundamental como fibra para elaborar estas telas, aunque hoy en día también se utilizan telas industriales.
La gastronomía huasteca también forma parte de esta herencia cultural y está ligada a los recursos naturales de la región. Bocoles, zacahuil, guatape y tamales huastecos son algunos de los platillos que se distinguen de la región. Es importante señalar que aunque podemos distinguir a la cultura huasteca del resto de las culturas del origen prehispánico de México, esta no es homogénea, sino que se ha forjado en un proceso largo y en su convergencia con otras tradiciones como la náhuatl y la totonaca, así como de la relación de su gente con los recursos de la región. Sin duda, una joya del Golfo de México que vale la pena conocer. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.